Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Aide, buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto igualmente. ¿Cómo están las cosas por allá? Ay, bien, ya, ya en orden, creo. Es que bueno, se juntan las cosas y luego anda Sí, uno ahí corriendo, pero pues ahí vamos. qué bueno, qué bueno. Me gustaría que empezáramos un poquito, que me compartas por qué te decidiste estudiar esta carrera. De- ¿De relaciones internacionales? Algo dice de antropología e historia también, ¿no? Sí, es donde trabajo actualmente. Ok. Trabajo actualmente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ese instituto es el encargado a nivel nacional de preservar los monumentos históricos, Ujú, arqueológicos, antropológicos que son propiedad del país. ujú. Creía yo que habías estudiado esa carrera, pero igual, o sea, ya entrando dentro de lo de antropología e historia, ¿has estado en algún trabajo de campo o tu trabajo es más en la oficina? Pues es más en oficina. Sí he estado en trabajo de campo. Antes de eso estuve en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ujú, Ahí también teníamos una relación con las ciudades Patrimonio Mundial, que son estas ciudades que son consideradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces ahí sí me tocaba ir a visitar las ciudades, ir a verificar los proyectos que se estaban haciendo, darle seguimiento al dinero que se proporcionaba para alguna obra específica de ujú. restauración. Me tocó ver muy de cerca antes de que aquí entre el Estado de México e Hidalgo hay un acueducto que se llama Padre Tembleque. Ese me tocó revisarlo desde antes de que fuera nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad y entonces eso es como muy importante. Me gusta mucho hablar de ese porque justo fue nombrado antes de que yo fuera a ver cómo estaba construido, ¿no? Que es una cuestión como súper tecnológica, aunque tiene 300 siglos, ¿no? 300 años, perdón. Sí es muy interesante ver cómo se construía, ¿no? Que hay ciertas técnicas para restaurar esos inmuebles, que no es tan fácil, que no es como que tú piensas que le pegas cemento y ya, ya quedó. No, Platícame, para hacer, platícame de eso, cómo. sí, claro que sí. Pues es muy padre porque la restauración arqueológica o la restauración de monumentos históricos, creo que más que una técnica es una cuestión de arte. La verdad es que todo este proceso que se hace previo a que se realicen las restauraciones es súper importante, ¿no? Hay que medir la temporalidad, ¿no? Del inmueble, hay que medir las técnicas, los materiales, las restauraciones, que es algo de lo que también he visto aquí en el instituto, tienen un proceso como muy detallado, ¿no? Que responde a una región, responde a una cultura, responde a un país en específico, a una región, a muchas cosas para definir cómo es que se debe restaurar un inmueble, por ejemplo, Ujú. ¿no? Todo tiene como un porqué. La verdad es que lo interesante de esto es que eh, muchos de los problemas en los monumentos es que la gente, por ejemplo, ahora que me tocó ver la restauración de los inmuebles después del sismo de 2017, que fue como muy grave aquí en la Ujú. ciudad, ¿no? Le pegó básicamente a 10 estados de la República en cuanto a inmuebles. Lo que pudimos ver fue eso, que a veces la gente quiere arreglar su iglesia, ¿no? Ujú. Porque los templos principalmente fueron los más afectados. Es un centro de muchas cosas, ¿no? Es un centro artístico por el inmueble, Ujú. es un centro arquitectónico por la estructura, por las, eh, la forma de construcción, por la temporalidad, ¿no? Y aparte tiene una connotación cultural, ¿no?
tiene una identidad cultural, religiosa. Entonces, imagínate un pueblito, ¿no? Que tiene su iglesia y que es súper importante para ellos. Entonces, de repente, ven que se cae a pedazos su iglesia, muchos intentaban repararla a ellos. ¿Qué pasa? O en algún momento se cayó algo, lo quisieron pegar con cemento, yeso, etcétera. ¿Qué pasó? Que pasa el sismo y esa estructura que habían pegado con otro material diferente al original, más otras cuestiones, pues puede hacer que se cayera, ¿no? Porque pues por eso es que es tan importante como el análisis de la técnica, del material, del tiempo, de todo, ¿no? Y con esto pude ver como el impacto que tiene, ¿no? Que no es como, uno piensa que es, o muchos lo ven como un inmueble viejo y pues ya no importa, ¿no? Pero no sabes, no se puede determinar, creo, el valor, ¿no? Monetario que tiene un inmueble de hace 200 años, ¿no? Claro, claro. Y eso es como lo interesante del patrimonio. ¿Algunas obras en las que ahorita estén más enfocados o ves tú que este año fue totalmente un caos con todo lo que nos está pasando? Bueno, en general sí fue un caos. La verdad es que yo debo decir que sí obras se pararon, ¿no? Porque pues evidentemente ocupan a mucha gente para hacer reconstrucciones, restauraciones y pues era, creo que muy importante que no se diera paso a que se reunieran muchas personas, ¿no? Desafortunadamente también, pues, no se pueden tener siempre los cuidados necesarios, etcétera. Entonces, aunque sí se detuvieron por un tiempo, los trabajos siguen. O sea, la verdad es que desde 2017 hasta la fecha se ha trabajado enormemente en seguir recuperando el patrimonio de nuestro país en específico, ¿no? Entonces, eh, siguen muchas obras en proceso, siguen haciéndose muchas cosas. Nosotros llevamos como el seguimiento de cómo van avanzando, lo vamos esquematizando, ¿no? Etcétera. Entonces, pues sí, yo veo que no hemos parado. O sea, la verdad es que yo veo que yo que estoy en la administración pública, ¿no? Que es gobierno al fin, yo sí veo que por lo menos en lo próximo, pues sí hay un compromiso por lo menos con lo que hace uno, ¿no? Con el patrimonio, con esta parte de, pues, recuperar la cultura de la gente, ¿no? De repente sí veo una preocupación de todos los que operan las obras en que, pues, la gente quiere su templo, por ejemplo, ¿no? O la gente quiere su museo, quiere su casa de cultura, ¿no? Por eso es que creo que es súper importante porque, pues, se conforma como parte identitaria de uno, ¿no? De repente, a lo mejor estamos nosotros en la ciudad y a lo mejor no reconoces ciertas cosas. Tal vez te encariñas con tu colonia en la que naciste, etcétera, ¿no? Pero estos lugares que son muchas veces pueblos pequeños, ¿no? Que el único edificio grande del pueblo es la iglesia y que no la tengas, pues creo que te pega en la identidad y en el pertenecer a ese lugar. Muchas cosas que se van relacionando y que a mí me parecen como invaluables. Dentro en el trabajo que has desarrollado, algo que te haya impactado mucho y que tú creas apasionadamente que eso es importante siempre preservar. Yo creo que en general todo lo que tiene que ver con el arte siempre es importante preservarlo. Justo estaba leyendo un artículo hoy que menciona que incluso darle educación artística a los jóvenes podría implicar un mejor manejo de sus habilidades en otras áreas, ¿no? A veces siempre, yo he visto muchas experiencias, lo acabo de ver en redes sociales, que se van por estudiar lo que te da, ¿no? Entonces, de repente, gente que tiene como vocación quiere actuar, quiere dirigir, quiere escribir, de repente es como, no, espérate, los papás, ¿no? No, mejor estudia algo que te dé, porque te vas a morir de hambre si eres escritor, si eres artista, si eres pintor, si eres escultor. Entonces, creo que nos falta también esa sensibilidad, ¿no? Artística, que creo que es regularmente la que más se pierde, desafortunadamente además, ¿no? Porque nos olvidamos que de ahí viene la creatividad, ¿no? Que de ahí viene,
pues la sensibilidad ante los colores, ante los sonidos, ¿no? De repente nos cerramos a la música comercial y nos volvemos insensibles a las melodías, ¿no? A la música que no tiene letra o que no tiene baile, no sé. Entonces creo que recuperar esta parte artística para mí se me hace lo más importante. Yo creo que sí es un punto que tenemos que considerar, ¿no? En México yo creo que principalmente porque a veces no reconocemos el valor de las cosas, ¿no? Ahora que trabajo o que he trabajado varios años en esta parte cultural y artística y arquitectónica y de las bellas artes, etcétera, sí me doy cuenta que poco sabemos de lo que vale el edificio, el centro comunitario, ¿no? El museo, la iglesia, la zona arqueológica, ¿no? De repente creo que hasta que no lo ves, te das cuenta de que no hay manera de cuantificar el costo de una obra o de una pieza arqueológica, ¿no? Y aparte de todo, no te da la posibilidad de dimensionar el trabajo que se tiene o el trabajo que representa preservar ese bien, ¿no? A veces no nos damos cuenta de cuán valioso es y cuánto trabajo hay detrás de que se repare una pieza, de que se mantenga limpia, de que se mueva de una u otra forma, de que un yacimiento ya se encontró, o sea, toda esa parte que es pública, ¿no? Que vemos en las noticias, a veces se nos olvida que detrás de ella hay un trabajo administrativo, personal, ¿no? De gente que sí se apasiona por su trabajo y yo creo que siempre es importante como valorar esa parte. Claro, porque y mucha gente, como te dice, estás tan acostumbrado a verlo todos los días que se te hace simple. ¿Y cuántos países? O sea, un ejemplo simple, aquí en Canadá, pues no tenemos la historia que tiene México y esas construcciones magníficas desde nuestros antepasados y todo. Eso es lo que le da riqueza y creo que influye muchísimo en lo que tú acabas de mencionar, que es tenemos que estar cerca de cosas creativas para abrir nuestra mente y para seguir siendo creativos, porque no nomás es de levántate, vete, báñate, no, necesitamos estar conectados para que nuestro espíritu florezca, eso es lo que yo pienso. Sí, coincido contigo. Um, ahorita, una pregunta, en antropología e historia, ¿es particular o tienen ustedes presupuestos que el gobierno les da o también tienen dinero de otras fuentes para seguir trabajando? Sí, nos enriquecemos de varias fuentes, ¿no? Ah, ok. Para el tema de restauración de sismos, sí hubo aportaciones de varias fuentes de financiamiento. Afortunadamente se ha podido responder a las necesidades de la restauración. Entonces, sí, aunque ya hay un presupuesto, realmente ese presupuesto se fija más bien como para las cuestiones administrativas, Ok. ¿no? De repente, este presupuesto que llega adicional es el que se ocupa para restauraciones, en este caso para estas que fueron como, digamos, Cosas esperadas. fortuitas exacto, por el problema que representó el sismo, ¿no? Entonces, ahí sí la necesidad era mucho mayor, ¿no? Para lo demás sí hay presupuesto como para mantenimiento de las obras, ¿no? De los museos, de todo lo que es como, digamos, de atención de nuestro instituto, por ejemplo. ¿Podrías hablar un poquito más dentro de para personas que no sabemos mucho de lo importante que es la antropología y la historia, ¿podrías dar un poquito de referencia, así con palabras más simples, de qué tan importante es tomar en cuenta nuestros antepasados y la cultura antepasada para rescatar y seguir avanzando? Claro que sí. Yo creo que eh, si no entiendes tu pasado, difícilmente vas a poder avanzar hacia el futuro. Yo creo que siempre es importante analizar, ¿no? Como toda la historia, porque incluso hay quien dice que tiende a repetirse, ¿no? Entonces, si no analizas esa parte, pues difícilmente vas a poder avanzar, ¿no? Hacia el frente. Entonces, la antropología y la historia siempre han sido importantes porque aquí en México, por ejemplo, nos ha permitido conocer
pues los conocimientos de estas culturas antiguas, ¿no? Que nuestra historia va más allá de lo que, de la historia desde que nacimos, ¿no? Ya desde antes teníamos culturas, teníamos estas cuestiones que a mí me parecen impresionantes, como por ejemplo las pirámides de Chichén Itzá, ¿no? Están como ubicadas exactamente al polo opuesto de las pirámides de Egipto, por ejemplo, y que cuando el sol se oculta en una, aparece en la otra. O sea, esa cuestión como tan exacta que tenían nuestras culturas antiguas, por lo menos en el país como el nuestro, como México, por ejemplo, eh, creo que si no hubiéramos analizado ese proceso intelectual, ese proceso de análisis que hicieron ellos, no pudiéramos entender la relación que está tan directamente ligada con otras culturas que uno pensaría que no tiene nada que ver, ¿no? Porque están a kilómetros de distancia, porque están del otro lado del mundo, tienen otro lenguaje, tienen cómo entender que hay una interacción simultánea en esa creatividad que existió hace siglos, ¿no? Contra esa creatividad que existió hace siglos en otro lado, en una cultura que aparentemente es muy diferente, ¿no? Y cómo fueron ellos conformando el lenguaje, las matemáticas, cómo estas culturas fueron conformando la arquitectura, ¿no? Cómo se puede entender que estructuras de esa época sigan en pie, ¿no? Y a lo mejor edificios de hace 10 años o hace 5 años se caigan. Sí. Entonces, si no hubiera este análisis antropológico, ¿no? E histórico de esos procesos intelectuales, artísticos, creativos también, yo creo que difícilmente podríamos avanzar hacia una nueva era de conciencia, ¿no? Porque eso también implica ser como respetuosos de las culturas indígenas, ¿no? De esas culturas que siguen preservando esas técnicas de arquitectura, ¿no? O esas técnicas de modelado, de escultura, de tejido, ¿no? Entonces, valorar un poco también ese trabajo que eso les ha llevado años, ¿no? Configurar y crear nuevas cosas a partir de lo que aprendieron de antepasados y antepasados, y que si alguien no lo hubiera hecho, ahorita no sabríamos de ello, ¿no? No sabríamos de las etapas constructivas de la arquitectura, ¿no? No sabríamos de cuánto tiempo llevó la astrología, o cómo se calculaba aquí, y cómo se calculaba en Egipto, y cómo se calculaba en China, y cómo sin estar cerca y sin comunicarse, porque no había medios de comunicación como los hay ahora, como estamos tú y yo ahorita platicando, Sí. como si estuviéramos juntos, ¿no? En la misma mesa, cómo puede haber coincidencias, ¿no? De similitudes en el pensamiento. Entonces, eso me parece un trabajo digno de la arqueología, digno de la antropología, digno de la historia. En tu punto personal de cómo es que pudimos, culturas totalmente, como tú lo mencionas, al otro lado del mundo, hayamos avanzado casi igual. Tú, en lo personal, ¿tú qué crees que se haya dado? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas todos vamos a avanzar igual o tú, ¿cuál es tu punto? Yo creo que hay niveles de pensamiento. Yo Eh, cuando estaba en la universidad recordaba esa parte y decía una maestra eh, que ella tuvo una idea, la plasmó en un texto y de repente se encontró a una persona que había plasmado la misma idea. El problema es que ella lo publicó antes, entonces ya no podía ella ponerlo como propio, aunque sí era propio, porque ya alguien lo había dicho antes. Entonces decía, ¿cómo es posible que los dos hayamos, o las dos hayamos pensado casi la misma idea? Entonces ella decía, y coincido en eso, que creo que hay niveles de pensamiento. Entonces de repente quien avanza un poco va buscando explicaciones, ¿no? Yo creo que esta curiosidad por buscar explicaciones es la que te lleva como a ir avanzando en los niveles de pensamiento, y a partir de eso, pues vas buscando más respuestas, ¿no? Te vas haciendo más preguntas, y creo que si no hubiera sido por esta curiosidad, tal vez ahorita no estaríamos aquí, ¿no? No hubiéramos avanzado como a estos pasos tan agigantados que ahora ya podemos avanzar. ¿Crees tú que la antropología e historia vaya a dar un giro de cómo ha venido desarrollándose con esto que pasó? ¿Crees tú que se vayan a digitalizar? Bueno, me imagino que ya de haber muchos, pero digo, ¿tú crees que va a haber así como un cambio de 180 grados? Yo creo que sí, y si no creo, lo espero, porque la verdad es que
esta pandemia vino a revolucionar, ¿no? Yo creo que es un parteaguas, un hito ahora de la historia contemporánea porque replanteamos muchas formas de estudiar, ¿no? Muchas formas de aprender, se replantearon las formas de las comunicaciones, de las relaciones interpersonales. Entonces, yo creo que quien sea, o sea, no solo la antropología, cualquier ciencia o disciplina académica que quiera avanzar, debe ahora considerar estas nuevas ofertas que hay de tecnologías, de comunicaciones, ¿no? Porque si no, se va a empezar a rezagar. Yo creo que esta es una tarea de estas ciencias como la antropología, por ejemplo, que tienen que ahora buscar más espacios, ¿no? Buscar diversificarse, buscar tecnificarse, ¿no? Porque yo creo que si no, va a empezar como a quedarse como en la historia que uno se queda en los libros, ¿no? Y ahí vas a ir a leerlo a la biblioteca, ¿no? Porque solo ahí va a quedarse. Entonces, yo creo que quien no se adapta a esta nueva normalidad o a esta nueva, eh, pues sí, a esta nueva forma de ver la vida o de ver la educación o de ver, pues, todo lo que cambió con esta pandemia, pues no va a haber posibilidad de, pues, de que persistan. Yo creo que hay que adaptarnos, ¿no? Y al final, pues cada cambio debe ser para bien y pues yo creo que es una buena oportunidad de renovarse, ¿no? De buscar nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de estudio, nuevas formas de, para ir pues reactivando estudios de este tipo, ¿no? Y hacerlos a lo mejor más accesibles, ¿no? Ujú. Más próximos a la gente. Entonces yo creo que sí es importante que ahora consideren esta renovación. Exacto. ¿Algo más que tú quieras, de que quieras tú conversar con los, compartir dentro de lo que estás haciendo ahorita? Pues sí, yo creo que es importante lo que te digo, como pues tomar este momento, ¿no? Como para buscar formas de aprender, ¿no? Yo creo Ujú. que siempre es importante, ¿no? Aprender lo que sea, aprender sobre historia, aprender sobre arqueología, aprender sobre cultura general de nuestro país o de donde vivamos, ¿no? Y después intentar buscar, pues, sobre otras culturas, intentar, ahora que es tan accesible la información, ¿no? Siempre es importante como buscar más. Yo creo que en los jóvenes principalmente hay que motivarlos a la investigación, hay que motivarlos a la creatividad, ¿no? Hay que motivar a la gente a que pues haga lo que sea, ¿no? Y lo que le haga feliz y que lo haga bien, ¿no? Yo creo Ujú. que eso es un valor importante que creo que podemos dejarle a los jóvenes como, porque también fue un reto para ellos aunque teníamos todas las tecnologías, yo sigo viendo, porque aparte doy clases en la universidad, sigo viendo que aún ellos como que se sienten perdidos en esta época, aunque la tecnología era lo suyo, Ajá. ¿no? Se dieron cuenta que cuando estaban obligados a usarla, no querían que fuera lo suyo, no les gustaba, ¿no? Ajá. Entonces, pues es más bien adaptarnos al cambio y renovarnos. Yo creo que eso es importante, ¿no? Renovarnos en cuanto al trabajo, en cuanto hacemos las cosas, ¿no? Mejorar nuestras formas de trabajar con los demás, ¿no? Mejorar nuestra forma de aprender, ¿no? Buscar más alternativas de conocimiento. Ya ahora tenemos acceso a un catálogo educativo de todo el mundo, ¿no? En español, en inglés, en cualquier idioma, ¿no? Ahora se abrieron muchas plataformas. También eso es importante porque eh, es bueno que ahora piensen las carreras que van a ser importantes de aquí en adelante, ¿no? O bien, si ya tienes una carrera, cómo enfocarla hacia esa tecnología o hacia esa nueva necesidad, ¿no? De la realidad actual para diversificar, ¿no? De repente, si estudiaste contaduría o estudiaste administración o como yo que estudié relaciones internacionales, he tenido que abrirme a nuevos campos, ¿no? A nuevas disciplinas, ¿no? A nuevas ciencias, hacer como este enfoque multidisciplinario que permite como recuperar todo lo bueno de esas disciplinas, de esas ciencias, de esas áreas educativas, pues para mejorar lo que hago, ¿no? Para hacer buen uso de las tecnologías, para aprovecharlas al máximo y pues al final mejorar
lo que hago día a día, ¿no? Eso creo que es importante y pues ahora más que nunca debemos como buscar ser mejores. Oye, Antonio, ¿podrías recomendar algún libro? Si alguien quisiera así, ahorita decir, ok, tengo tiempo de leer algo, quisiera aprender más de la cultura mexicana, o algún artículo que dijeras tú que es bueno que leamos. Pues justo aprovechando las nuevas tecnologías, eh, la página oficial del INA, Ujú. del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es un muy buen lugar. Está en redes sociales también, en Facebook, en Twitter está el INA. Ahorita hay una oferta muy importante, tanto en el INA como en la Secretaría de Cultura de aquí de nuestro país, donde hay una oferta súper, súper importante de todas las manifestaciones culturales, Oh, ¿no? Incluso en las páginas oficiales y en el Facebook oficial de tanto del INA como del INVAL, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, o la Secretaría de Cultura, han hecho un trabajo súper, súper relevante en la pandemia actual para ofrecer espectáculos, puestas en escena, trabajos de música contemporánea, de danza contemporánea, eh, aulas virtuales para diplomados en patrimonio cultural, wow. han trabajado mucho en estas visitas virtuales, estos tours, ¿no? Que se hacen virtualmente en algunos de los museos que tenemos aquí en México. De repente hay mucha oferta para visitar zonas arqueológicas, incluso para visitar museos, para escuchar música de ópera, ver obras de teatro, no sé. La oferta de cultura en nuestro país, la verdad es que eh, hizo lo que yo te estoy comentando, ¿no? Digamos que vio la tempestad y Ujú. decidió agarrarla por las manos y pues Por los cuernos. aprovecharse de ella para, sí, y ofrecer lo que más puede ofrecer, ¿no? Qué Me parece bonito. súper interesante porque ahorita ofrecen de todo tipo de eventos, ¿no? De todo tipo de manifestación cultural y pues es un trabajo que al final seguimos haciendo y que no hemos parado y que se siguen programando cosas virtuales para este año, aun cuando la pandemia vaya Ya. un poco en disminución, se siguen planteando cosas virtuales, ¿no? Creo que es algo que se va a mantener. Y sí, yo recomendaría como, pues que visiten estas páginas oficiales de los institutos, eh, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de la Secretaría de Cultura en general, ahí vienen toda la oferta cultural que ofrece nuestro país en muchas áreas, ¿eh? Porque no solo es lo antropológico y las culturas mayas o azteca, etcétera, sino ya ahora es danza contemporánea, también es música contemporánea, también es ópera, también es teatro, también es arquitectura, también es textiles, también son culturas populares, muchas cosas, muchas disciplinas, muchas formas de creación que yo creo que estoy seguro de que no se conocen en todo el mundo. No, no, la verdad que no. Ni yo, que soy mexicana tampoco, o sea, y qué bonito. Esa es una de las cosas que buenas que dejó lo del año pasado y ahorita, que vamos a tener la posibilidad de no estar en presencia para poder ir a una pirámide y que a lo mejor nos vamos a enriquecer más culturalmente si queremos, porque está todo ahí para hacerlo, no nos tenemos que salir, ni viajar, ni... Sí, se hizo una jornada que se llamó Contigo en la Distancia. Oh, Justo eso se formuló como para acercar a la gente a lo que creo que ni veías aunque estuvieran exacto, de forma normal. Eso es lo que exacto. se me hace muy curioso porque la oferta estaba, ¿no? Y yo creo que estaba gratuita, estaba con todos los accesos sin problema, verla en vivo, todo, pero nunca te diste cuenta, ¿no? Entonces de repente ya con esto tienes a la mano literal, Ujú, ¿no? La entrada a muchas cosas. perfecto. Entonces, esta iniciativa que se hizo también fue con esa intención de, pues, de acercar a la gente a eso que ni sabías que existía, aun cuando ya estaba desde dos o Ujú, tres años atrás, ¿no? qué Y sí, bonito. la verdad es que para los niños también hay actividades, ¿no? Mm, De lúdicas, de juegos de culturas antiguas, no sé.
hay como muchas cosas para acercar a los niños, porque creo que en ellos también está ahí la esperanza de La recuperar la esperanza. cultura, ¿no? De dejarles a ellos este valor que pues a mí se me hace tan importante y que no todos conocemos o no Exactamente. todos valoramos, valga la Ujú, redundancia. ujú. Híjole, pues sí, excelente, porque ya ves, yo ni yo sabía y te lo juro que sí me voy a poner a checar eso, porque qué emoción poder ver eso y aprender y ha de haber cosas como tú lo acabas de mencionar, que ni tenías idea de que existía tanta maravilla. Es correcto, no te das cuenta, no te das cuenta y pues trabajar en esta sección como de cultura, ¿no? En este rubro cultural, me ha abierto como los ojos a estas manifestaciones que uno no conoce, esas, no sé, a todo eso que es desconocido a veces, Ujú. ¿no? Que aunque, como dices tú, uno es mexicano, ¿no? Y todos pensarían que al ser mexicano ya tienes No. el chip, ¿no? Integrado el chip, ¿no? Con la cultura, y ya sabes Sí, lo que hicieron y no, no, no. La verdad es que yo creo que aún viviendo aquí sabemos como el 10% de lo que claro, tenemos. claro que sí. Y qué mentes tan creativas y tan apasionadas están atrás de todo lo que postularon, ¿no? Todos ese tipo de proyectos, o sea, es de que, wow, mis respetos, ¿no? Sí, hay mucho trabajo detrás. Y es importante reconocerlo porque yo, por ejemplo, siempre iba cuando me invitaban a alguna puesta en escena o algún evento, yo siempre iba porque decía, es que yo veo lo administrativo también, Ujú, ¿no? ujú. Yo veo los recursos, yo veo si hay dinero, con qué se hizo, ¿no? El que tiene una beca, yo veo cuánto le van a pagar de la beca, ¿no? Cuánto dura su beca, cuánto, etcétera. Pero una cosa es ver lo administrativo, ¿no? Y otra cosa es ver en qué se convirtió ese dinero que el Estado está invirtiendo en ellos. Eso es súper importante, ¿no? A veces uno piensa que son becarios o que tienen apoyos y ya, solo es por ser artistas y no importa, Ujú, ¿no? O sea, ves que el resultado de ese apoyo, ves, digamos, manifestado pues tu dinero, ¿no? ujú, Yo ujú, como ujú. Estado diría, pues ¿dónde está mi dinero? Pues ahí, invertido en un chorro de proyectos, invertido en arquitectura restaurada, invertido en gente que ya avanzó un año en su proyecto de creación artística, de texto, de libro, de lo que sea, ¿no? Entonces, siempre es importante, o siempre para mí ha sido importante ver las dos partes, o sea, ver lo Ujú. administrativo, porque ver la puesta en escena o ver la obra de teatro está padre, pero Como que te verla desconectas. después, Ujú. sí, verla después del proceso administrativo que ya conociste es fantástico. Yo creo que ahí es como hacer match, ¿no? Entre Ujú. lo que trabajas, ¿no? Y lo que te gusta. Ok. Entonces creo que sí es importante y creo que eso es algo que debe ser visible, ¿no? Porque a veces a lo mejor vas y dices, se apagó la luz en el foro por algún error, no sé, Ujú, ujú. y ya sales, haces una mala crítica, que la luz, y no, de repente, Sí, sí, sí. por una Cualquier pequeña mala cosilla. experiencia, ya es como, no, y cómo se apagó la luz, ¿no? Cuando no sabes que hubo un proceso de 2, 3 meses, un año atrás, donde ese fue un error mínimo comparado a los obstáculos Ah, que hubo para que eso estuviera ahí, ujú. disponible para ti. Entonces, reconocer eso es súper importante, yo creo, y más ahora que todos, o sea, por mucho que estuviéramos conectados en el teléfono, en la computadora, para todos fue un reto súper importante enfrentarse a esta pandemia y tener que obligadamente hacer uso de las redes, de la información en internet, del teléfono celular, de la computadora, para todos fue un reto. Claro. Y entonces que ahora haya ya una oferta bien cuidada, ¿no? Que haya como mucho más que ofrecer en cuanto a educación, cultura y etcétera, pues ya es como una buena respuesta, ¿no? Ya para mí es un gran avance, ya es pues ¿cómo decirlo? Un logro importante por lo menos para esta área de cultura en la ciudad. Bueno, no en Ujú. la ciudad, en el país completo. Sí, y que va a estar al alcance de cualquiera, ¿no? Nada más Es ahora, correcto. porque ya estés donde estés, puedes accesar esa información. Eso es lo de aplaudirse, la verdad.
Wow, qué bien lo que compartiste, porque wow, o sea, ya nada más hay que a lo mejor usar otro tipo de canales o tal vez, no sé, se me acaba de ocurrir que tú en tu Instagram o lo que sea, poner como que más a la vista este tipo de cosas, porque como que hay ciertos sectores como que no accesamos tan fácil, ¿me entiendes? Como que están, aunque haya tantas cosas, no te das cuenta que existe eso y no sé, es cuestión de, no sé, personas como tú ahorita cuando yo publique esto van a decir, wow, ¿a poco es todo esto? Me da mucho gusto. Y me quedo corto, yo creo. Debe haber mucho más que yo no Sí. conozca que pues hay que salir a buscarlo, ¿no? Ujú, ujú. Perfecto. Bueno, si quieres para terminar, me gustaría que me compartas un refrán o un pensamiento que te guste usar o que recuerdes. Yo creo que algo que siempre ha representado en mi vida es como el cambio, ¿no? Entonces yo siempre digo que el cambio o los cambios en general siempre son para bien, ¿no? Eso para mí es súper importante y pues hay que saber adaptarse a los cambios. Quien sabe adaptarse a los cambios, pues va a lograr hacer muchas cosas, ¿no? Y algo más que siempre me gusta decirle a mis alumnos es como, lo que quieras hacer, ¿no? Hazlo, ¿no? Lo que quieras hacer, hazlo, pero hazlo bien, ¿no? Yo siempre les digo, si después de aquí te terminas la carrera y quieres irte a tocar la guitarra, pues conviértete en el mejor, ¿no? Entonces siempre hay que buscar ser mejor en lo que uno hace, hacer las cosas con compromiso y yo creo que cuando haces eso, las satisfacciones llegan solas, ¿no? Entonces, este, pues no sé, ya si Dios nos dio alguna creatividad, ¿no? Alguna habilidad o aptitud, pues hay que aprovecharla y sacarla adelante, especializarnos en eso y compartir también eso, ¿no? Es importante, ¿no? No ser egoístas con lo que Ok. uno sabe, sino compartirlo, porque, pues digo, no lo sabemos todo, ni vamos a poder saberlo todo, pero pues entre más sepas o más compartas, yo creo que aprendemos juntos de lo que hacemos, ¿no? Perfecto. Wow, Antonio, pues te felicito mucho y seguiremos en contacto y gracias por lo que acabas de compartir y te deseo lo mejor. Igualmente, mucho gusto, Aide, muchas gracias por esta oportunidad y pues qué padre que exista pues un canal así, ¿no? Que ofrezca pues de todos temas, sí vi la propuesta que tienes y creo que lo que yo hago es totalmente diferente a lo que hacen los demás que han estado contigo platicando y esa es parte de la riqueza que me gusta, o sea, como no importa, lo importante es aprender algo diferente de los demás, no Claro que importa sí. su pasado, su estudio, su historia, etcétera. Entonces, me parece como una muy buena propuesta la que haces y te agradezco que me hayas considerado. De nada, de nada. Un fuerte abrazo y que adelante, como dices. Claro que sí, estoy a tus órdenes. Gracias, Antonio. Un abrazo. Hasta luego. Que estés muy bien. Mucho gusto. Bye. Bye bye.